en el corazón gélido del Ártico, donde la vida está moldeada por el frío implacable y la lucha diaria por la supervivencia, un encuentro improbable revela el poder transformador de la bondad humana. Un hombre, explorando las vastas llanuras congeladas, se encuentra con un oso polar en condiciones devastadoras. El animal, claramente debilitado y al borde de la muerte por inanición, lleva en su cuerpo las marcas de un entorno cada vez más hostil. Frente al sufrimiento del majestuoso depredador, el hombre decide actuar, ofreciendo comida y cuidados. Pero lo que comienza como un simple gesto de compasión, pronto se convierte en una conexión profunda que desafía las fronteras entre especies. Esta es una historia sobre empatía, resiliencia y el impacto duradero de una elección aparentemente pequeña. En el extremo norte del Ártico, donde el hielo parece extenderse infinitamente, un hombre caminaba lentamente sobre la superficie irregular de un glaciar flotante. Vestido con ropa pesada para resistir el frío cortante, observaba el horizonte en busca de señales de vida. Era un lugar de silencio abrumador, donde incluso el sonido de sus propios pasos parecía ahogado por el viento gélido. De repente, algo llamó su atención. Una figura grande e inmóvil, parcialmente escondida entre bloques de hielo. Al acercarse, se dio cuenta de que era un oso polar, pero no como los que normalmente se ven en la televisión o en documentales. Este oso estaba visiblemente debilitado, con costillas prominentes bajo su piel áspera y desgastada. Sus ojos, antes vibrantes y alertas, ahora parecían opacos y cansados. El animal estaba inmóvil, respirando superficialmente, como si cada movimiento requiriera una energía que ya no poseía. El oso polar, en otro tiempo un símbolo de fuerza y majestuosidad, ahora reflejaba las duras realidades del mundo cambiante. Su pelaje, que debería ser blanco y brillante, estaba amarillento y sucio, cubierto por una fina capa de nieve derretida y polvo de hielo. Las patas traseras parecían débiles, incapaces de sostener su peso por mucho tiempo. Marcas de cicatrices antiguas cruzaban su cuerpo, recuerdos de batallas libradas y ganadas, pero ahora solo eran testigos mudos de su lucha actual contra el hambre. El hombre notó que el oso apenas podía levantar la cabeza y sus labios agrietados indicaban una deshidratación severa. Parecía que el animal no había comido durante días, tal vez semanas. Cada respiración era un esfuerzo visible y el hombre sintió un nudo en el pecho al darse cuenta de que esta magnífica criatura estaba al borde de la muerte, abandonada por la naturaleza y por el cambio climático que había reducido su hábitat. El hombre dudó por un momento, consciente de los peligros de acercarse a un oso polar, incluso debilitado. Sin embargo, algo en sus ojos cansados lo hizo decidir ayudar. Sabía que no podía simplemente ignorar el sufrimiento del animal. Abriendo su mochila, sacó algunos alimentos que había traído consigo, trozos de carne seca y pescado ahumado. Aunque eran modestos, eran todo lo que tenía disponible en ese momento. Lentamente, comenzó a acercarse, manteniendo una postura calmada y evitando movimientos bruscos. El oso, inicialmente desconfiado, levantó ligeramente la cabeza al sentir el olor de la comida. Su hocico temblaba mientras intentaba identificar la fuente del aroma. El hombre continuó avanzando, extendiendo la mano con el alimento, consciente de que cualquier error podría costarle la vida. La tensión en el aire era palpable, pero el hombre mantuvo la compostura. El oso, aunque débil, seguía siendo una criatura imponente, capaz de causar graves daños si se sentía amenazado. Sin embargo, algo en la manera calmada y deliberada del hombre pareció tranquilizar al animal. Con un gruñido bajo, el oso finalmente se movió, estirando el cuello con dificultad para alcanzar la comida. Sus dientes, desgastados por el tiempo y la escasez de alimentos, apenas podían sostener los trozos de carne, pero masticaba lentamente, como si saboreara cada bocado. El hombre observaba en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y admiración. Esa escena era un poderoso recordatorio de cómo la vida,
Incluso en las condiciones más adversas, puede encontrar una chispa de esperanza. Después de unos minutos, el oso dejó de comer y miró al hombre, como si estuviera evaluando sus intenciones. El hombre, por su parte, asintió suavemente con la cabeza, reafirmando su intención pacífica. El hombre observó cómo el urso polar devoraba lentamente los alimentos que había traído. Aunque las porciones eran pequeñas, parecían haber dado al animal una chispa de energía. El urso, que antes apenas podía levantar la cabeza, ahora mostraba signos mínimos de vitalidad. Sus movimientos, aunque todavía lentos y torpes, reflejaban un leve esfuerzo por interactuar con su benefactor. El hombre, por su parte, no dejaba de vigilar al animal, consciente de que incluso un urso debilitado podía volverse impredecible si sentía amenazado. Sin embargo, algo en la mirada del urso lo tranquilizaba. Era como si el animal entendiera que este humano no era una amenaza, sino una fuente inesperada de ayuda. El viento gélido seguía soplando, pero el ambiente entre ambos se sentía más cálido, lleno de una conexión silenciosa y profunda. Viendo que el urso aún estaba extremadamente débil, el hombre sabía que una sola comida no sería suficiente para salvarlo. Este encuentro no podía ser un acto aislado de bondad. Necesitaba un plan más amplio. Abrió su mochila nuevamente y sacó un pequeño cuaderno donde anotaba sus observaciones diarias sobre la fauna ártica. Garabateó rápidamente algunas notas. Urso polar adulto, severamente desnutrido, necesita alimentación continua y monitoreo. Sabía que no podía hacer esto solo. De regreso a su campamento base, contactaría a otros exploradores y científicos que trabajaban en la región para coordinar un esfuerzo conjunto. Tal vez podrían establecer un punto de alimentación temporal cerca de esta área, asegurándose de que el urso tuviera acceso regular a alimentos. Mientras tanto, decidió quedarse un poco más, asegurándose de que el animal pudiera recuperar algo de fuerza antes de partir. Mientras el urso descansaba después de comer, el hombre reflexionó sobre las difíciles condiciones que enfrentaban estos animales. El cambio climático había reducido drásticamente el hielo marino, el hogar natural de los osos polares, dejándolos sin acceso a sus principales presas, las focas. Este urso, como muchos otros, probablemente había pasado semanas sin encontrar suficiente comida. Las cicatrices en su cuerpo no solo eran el resultado de batallas físicas, sino también de una lucha constante contra un entorno cada vez más hostil. El hombre sintió una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que, aunque no podía revertir el cambio climático por sí solo, podía marcar la diferencia en la vida de este animal. Observó cómo el urso intentaba acurrucarse en la nieve, buscando refugio del viento helado. Era una imagen que nunca olvidaría, un recordatorio de la fragilidad de la vida en el Ártico. El urso polar, aunque aún distante, parecía haber desarrollado una especie de vínculo con el hombre. Aunque no había palabras ni gestos explícitos, el animal ya no gruñía ni mostraba señales de agresividad. En cambio, permanecía quieto, observando al hombre con ojos que parecían decir más de lo que cualquier rugido podría expresar. El hombre, sintiéndose más seguro, comenzó a hablar suavemente, como si estuviera contando una historia al urso. Habló sobre su vida, sobre por qué había venido al Ártico y sobre la importancia de proteger este frágil ecosistema. Aunque sabía que el urso no entendía sus palabras, sentía que hablar lo ayudaba a procesar sus propias emociones. Por primera vez en días, se permitió sonreír. Este momento, aunque breve, era un recordatorio de que incluso en los lugares más inhóspitos, la conexión entre especies podía florecer. Nos dias seguintes, o urso polar começou a mostrar sinais sutis de melhora. Embora ainda estivesse fraco, sua respiração já não era tão difícil e seus movimentos pareciam menos hesitantes. O homem continuou visitando o local onde havia deixado o urso, trazendo mais alimentos e água fresca sempre que possível. Ele percebeu que o animal começava a reconhecê-lo,
levantando levemente a cabeça ao ouvir seus passos no gelo. Cada visita era uma oportunidade para observar pequenas mudanças. Um brilho mais vivo nos olhos do urso, um pouco mais de força em seus músculos quando ele se movia. Apesar disso, o homem sabia que o urso ainda estava vulnerável. O ambiente ártico era implacável, e qualquer erro poderia custar caro. Ele decidiu intensificar seus esforços, trazendo mais suprimentos e planejando uma forma de monitorar o urso sem interferir demais em seu comportamento natural. Com el tiempo, la interacción entre el hombre y el oso polar se volvió casi ritualista. El hombre hablaba en voz baja mientras caminaba en dirección al animal, como si estuviera explicando sus intenciones. El oso, por su parte, parecía esperar pacientemente, observándolo con una expresión que mezclaba curiosidad y confianza. A veces, el hombre se sentaba a una distancia segura, solo para observar al oso comer. Notó cómo el animal masticaba lentamente, como si estuviera saboreando cada pedazo de comida. Esos momentos de silencio compartido crearon una conexión única entre los dos. Aunque pertenecían a mundos completamente diferentes, ambos parecían entender que esa relación era especial. El hombre sentía que estaba haciendo algo más grande que simplemente alimentar a un animal hambriento. Estaba ayudando a preservar un símbolo vivo del Ártico. A pesar de los avances, el hombre sabía que el Ártico no perdonaba fácilmente. Incluso con su ayuda, el oso todavía enfrentaba enormes desafíos. El cambio climático había reducido drásticamente la extensión del hielo marino, obligando a los osos polares a viajar distancias más largas en busca de alimento. Sin focas para cazar, muchos de ellos morían de hambre antes de encontrar nuevas fuentes de sustento. El hombre reflexionó sobre esto mientras observaba al oso descansar después de una comida. Sabía que, aunque lograra salvar a este animal, otros seguirían luchando contra las mismas condiciones adversas. Esto lo motivó a actuar más allá de sus visitas diarias. Comenzó a documentar sus interacciones con el oso, tomando fotos y escribiendo informes detallados. Planeaba compartir estas historias con organizaciones ambientales y científicos que trabajaban para proteger a los osos polares y su hábitat. La presencia constante del hombre trajo una nueva energía al oso polar. Sus movimientos, aunque aún lentos, eran más coordinados y parecía estar recuperando parte de su antigua dignidad. Una mañana, el hombre llegó al lugar y encontró al oso de pie sobre un bloque de hielo, mirando hacia el horizonte. Era como si estuviera tratando de recordar algo. Tal vez una época en la que el hielo era abundante y las focas estaban por todas partes. El hombre sintió una punzada de tristeza al ver esa escena, pero también una sensación de esperanza. Se dio cuenta de que, incluso en medio de la adversidad, el oso aún llevaba dentro de sí la esencia de un sobreviviente. Inspirado por esto, el hombre decidió ampliar sus esfuerzos. Comenzó a hablar con otros exploradores e investigadores de la región, proponiendo la creación de puntos de alimentación temporales para ayudar a los osos polares durante los periodos más críticos. Sabía que esta idea podría ser controversial, pero creía que valía la pena intentarlo. Con el paso de los días, el oso polar comenzó a mostrar signos más evidentes de recuperación. Su pelaje, aunque todavía desgastado, parecía ganar un brillo más saludable a medida que recuperaba parte de su fuerza. Las cicatrices en su cuerpo permanecían, pero ya no eran tan prominentes como antes. El hombre observó que el animal estaba logrando moverse con más facilidad, caminando distancias más largas e incluso explorando áreas alrededor del lugar donde se habían encontrado por primera vez. Aunque todavía era visiblemente delgado, el oso ya no tenía esa apariencia de agotamiento total. Sus ojos, antes apagados, ahora reflejaban una nueva llama de vida. El hombre sabía que esto era solo el comienzo. El oso necesitaría tiempo para recuperarse por completo, pero cada pequeño progreso era una victoria. La confianza
Entre el hombre y el oso creció de manera gradual. En los primeros días, el oso mantenía distancia, aceptando la comida solo cuando el hombre se alejaba. Ahora, sin embargo, parecía esperar pacientemente mientras el hombre se acercaba, como si entendiera que ese humano no representaba una amenaza. En algunas ocasiones, el oso incluso permitió que el hombre permaneciera a pocos metros de distancia mientras comía. Era un comportamiento inusual para un animal salvaje, especialmente para un oso polar, conocido por su independencia y naturaleza territorial. El hombre sentía que este acercamiento era una señal de gratitud silenciosa, una forma en que el oso reconocía el esfuerzo que se estaba haciendo para ayudarlo. Esos momentos de proximidad eran raros y valiosos, reforzando aún más el vínculo entre ellos. Mientras cuidaba del oso, el hombre no pudo evitar reflexionar sobre el impacto humano en el Ártico. Sabía que la situación del oso no era un caso aislado. Muchos otros animales enfrentaban desafíos similares debido al cambio climático y la pérdida de hábitat. El hielo marino, esencial para la supervivencia de los osos polares, estaba desapareciendo rápidamente, obligando a estos animales a viajar distancias cada vez mayores en busca de alimento. El hombre se dio cuenta de que, aunque sus acciones estaban ayudando a un solo oso, también eran un recordatorio de una crisis mucho más grande. Decidió usar esta experiencia para concienciar a otros sobre la importancia de proteger el Ártico y sus habitantes. Comenzó a documentar sus interacciones con el oso, tomando fotos y escribiendo relatos detallados que podrían compartirse con el mundo. Una mañana, el hombre llegó al lugar y encontró al oso polar descansando bajo la suave luz del sol naciente. El animal parecía estar en paz, observando el horizonte como si estuviera perdido en sus pensamientos. El hombre se sentó a una distancia segura, observándolo en silencio. Entonces ocurrió algo extraordinario. El oso se levantó lentamente y caminó en dirección al hombre, algo que nunca había hecho antes. Se detuvo a pocos metros de distancia y lo miró directamente. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre, pero permaneció tranquilo. Lentamente, extendió la mano, como si estuviera ofreciendo un saludo silencioso. Para su sorpresa, el oso se acercó aún más, olfateó su mano y luego regresó a su lugar. Fue un momento breve, pero cargado de significado, un recordatorio de que, incluso en medio de la adversidad, pueden formarse conexiones profundas. En los días siguientes, el oso polar comenzó a recuperar parte de su fuerza. Aunque todavía estaba lejos de ser el poderoso depredador que alguna vez fue, sus reservas de energía se estaban reponiendo lentamente gracias a la alimentación regular proporcionada por el hombre. El hombre observó que el animal comenzaba a explorar áreas más grandes a su alrededor, como si estuviera probando nuevamente sus límites. En algunas ocasiones, el oso incluso intentó cazar pequeños animales, aunque sin mucho éxito. Sin embargo, estos esfuerzos eran una señal clara de que estaba recuperando algunos de sus instintos naturales. El hombre sintió una mezcla de orgullo y preocupación al ver esto. Sabía que, aunque el oso estaba mejorando, aún necesitaba cuidados constantes para sobrevivir en el hostil entorno del Ártico. Mientras continuaba cuidando del oso, el hombre comenzó a reflexionar sobre su futuro. Sabía que, aunque el animal recuperara su fuerza física, el hielo marino seguiría desapareciendo, haciendo cada vez más difícil que los osos polares encontraran alimento. Esto lo preocupaba profundamente. Se dio cuenta de que salvar a un solo oso no era suficiente. Se necesitaban acciones mayores para proteger a toda la especie. Decidió utilizar su experiencia con el oso para concienciar a las personas sobre los efectos del cambio climático en el Ártico. Planeaba compartir fotos y videos de sus interacciones con el animal para mostrarle al mundo la difícil realidad que enfrentaban estos osos. Era una misión ambiciosa, pero creía que valía la pena intentarlo. La conexión entre el hombre y el oso polar se profundizaba cada vez más. El animal parecía reconocer al hombre como una figura de confianza.
alguien que le había dado una segunda oportunidad en la vida. Una mañana, mientras el hombre observaba al oso descansando bajo la suave luz del sol naciente, el animal se levantó y caminó lentamente hacia él. Se detuvo a pocos metros de distancia y lo miró directamente. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero permaneció tranquilo. Lentamente, extendió la mano, como si estuviera ofreciendo un saludo silencioso. Para su sorpresa, el oso se acercó aún más, olfateó su mano y luego regresó a su lugar. Fue un momento breve, pero cargado de significado, un recordatorio de que, incluso en medio de la adversidad, pueden formarse conexiones profundas. Con el paso de los días, el hombre se dio cuenta de que el oso se volvía cada vez más independiente. Aunque todavía aceptaba comida del hombre, el animal comenzaba a pasar más tiempo solo, explorando el entorno a su alrededor. Era una señal clara de que el oso se estaba preparando para regresar a la vida salvaje. El hombre sabía que ese día llegaría eventualmente, pero eso no hacía que la despedida fuera menos difícil. Comenzó a documentar sus últimas interacciones con el oso, tomando fotos y escribiendo relatos detallados sobre su viaje juntos. Quería asegurarse de que esta historia fuera recordada, no solo como un acto de bondad, sino como un recordatorio de la importancia de proteger a los animales y sus hábitats. Con el paso de las semanas, el oso polar comenzó a mostrar signos claros de mejoría. Aunque todavía estaba lejos de ser el poderoso depredador que una vez fue, su fuerza física regresaba gradualmente. El hombre continuó visitando el lugar, trayendo comida y monitoreando el progreso del animal. Notó que el oso empezaba a explorar áreas más grandes, probando sus límites y redescubriendo su instinto natural de supervivencia. Una mañana, el hombre observó al oso intentando cazar un pequeño animal sobre el hielo. Aunque no tuvo éxito, el esfuerzo fue una señal positiva de que el animal se estaba recuperando. El hombre sintió una mezcla de orgullo y alivio al darse cuenta de que el oso se estaba preparando para retomar su vida en la naturaleza. Sabiendo que el oso estaba listo para seguir adelante, el hombre comenzó a prepararse emocionalmente para la despedida. Durante sus últimas visitas, pasó más tiempo observando al animal en silencio, registrando cada detalle de la transformación que había presenciado. El oso, por su parte, parecía sentir que algo estaba cambiando. En algunas ocasiones, se acercó al hombre, como si quisiera agradecerle por todo lo que había hecho. En la última visita, el hombre dejó una gran cantidad de comida sobre el hielo y se alejó lentamente, sin mirar atrás. Cuando finalmente se detuvo y se giró, vio al oso parado a lo lejos, observándolo con una expresión que parecía reflejar gratitud y respeto. Fue un momento de despedida silenciosa, pero profundamente significativo. La experiencia con el oso polar dejó una marca indeleble en el hombre. Se dio cuenta de que, incluso en medio de las adversidades más crueles de la naturaleza, siempre hay espacio para la bondad y la compasión. El encuentro con el oso no solo salvó la vida de un animal, sino que también transformó la forma en que el hombre veía el mundo a su alrededor. Decidió dedicar más tiempo y recursos a proteger el Ártico y sus habitantes, compartiendo su historia con otros para inspirar cambios. Sabía que, aunque no podía salvar a todos los osos polares, sí podía marcar la diferencia concienciando a las personas sobre la importancia de preservar el entorno natural. Ese viaje se convirtió en una lección de vida, recordándole que incluso los gestos más simples pueden tener un impacto duradero. Meses después, el hombre seguía pensando en el oso polar y en el vínculo que habían formado. Sabía que el animal probablemente enfrentaba nuevos desafíos en la naturaleza, pero también tenía la esperanza de que la fuerza que habían reconstruido juntos fuera suficiente para ayudarlo a sobrevivir. El hombre comenzó a trabajar con organizaciones ambientales para crear programas de conservación enfocados en los osos polares, asegurándose de que otros animales en situaciones similares pudieran recibir ayuda.
Su historia con el oso se compartió ampliamente, conmoviendo corazones en todo el mundo e inspirando a muchos a actuar en defensa del planeta. Al final, el hombre comprendió que el verdadero legado de su viaje no era solo la vida salvada de un oso, sino el mensaje de que la bondad humana puede ser una luz de esperanza, incluso en los lugares más oscuros y fríos del mundo.